Hola, hola, feliz reencuentro nuevamente. Por algunas razones raras del internet se cayó la señal, pero no se podía retransmitir, entonces tuve que cerrar la transmisión anterior que había iniciado y volver a retomarla porque algo pasó. Pero bueno, lo importante es que ya estamos aquí conectados nuevamente. Y pues bueno, vamos a volver a retomar la charla del día de hoy. Me presento, mi nombre es Vicente, soy terapeuta floral holístico, soy director y fundador de la marca Isdra. Y en el día de hoy vamos a dar una charla iniciando las actividades del mes de septiembre en la edición del Bazar Virtual Armonía y Sanación en esta edición que se llama Mabón, equinoccio de otoño. Aquí, en lo que se refiere a la marca Isdra, del cual soy fundador, lo que me caracteriza o básicamente lo que es la especialidad que maneja Isdra, maneja un servidor, es la terapia floral. Es la medicina, por llamarle o darle alguna etiqueta, lo que me caracteriza o lo en el cual me he especializado en esta parte de medicina alternativa, de medicina vibracional, de medicina holística. La charla la cual voy a dar el día de hoy es qué es y para qué sirve la terapia floral. La terapia floral, como te había comentado en el enlace anterior, pareciera que es algo que está de moda, pero la realidad no es esa. Resulta que los orígenes de la terapia floral va mucho más allá de lo que conocemos en este momento. En un principio, lo que es la terapia floral se basa sus escritos, o si nos vamos a los orígenes, es aborígenes de diferentes culturas, que en las cuales ellos, en base a su reconocimiento en todo lo que les rodeaba, el reconocimiento de lo que es la flora, la fauna, en su momento lo que se hizo fue a base de prueba y error, pues ir recolectando todo lo que había a su alcance. Unos descubrieron que pues eran plantas que al consumirlas les causaba daño, otras que por ejemplo, obtenían ciertos beneficios, calmaban el dolor o saciaban su sed, en este caso lo que se refiere para quitar ciertos dolores. Y así es como empiezan los registros de terapia floral. Culturas como por ejemplo lemuriana nos hablan de que recolectaban o se alimentaban de este éter, de esta medicina vibracional, porque, bueno, este tipo de civilizaciones que dejaron sus vestigios, del cual fueron predecesores de muchas técnicas de sanación, de curación, de medicina que en la actualidad aplicamos, ellos en base al tipo de conciencia que tenían los lemurianos, utilizaban, se alimentaban básicamente de lo que era el éter o la vibración, en este caso de las flores. Eh, Fue hasta la Edad Media aproximadamente cuando Paracelso, en base a todos estos antecedentes, resulta que él empieza a formar un protocolo, un postulado que hasta la fecha se usa, que es la doctrina de signaturas. Esto que es la firma, la característica que tiene, en este caso, a lo que el tema que estamos abordando, la terapia floral, se refiere a las características que conllevan a las flores, a las plantas. ¿Qué tiene que ver esto? Él hablaba de que había una similitud de la naturaleza con el cuerpo humano. Entonces él, dentro de los escritos, de los antecedentes y de todo lo que él fijó Paracelso, o lo que aportó a la humanidad,
nos decía que había alimentos que eran buenos comerlos porque actuaban o beneficiaban a ciertas partes del cuerpo. Esto es como, por un ejemplo, las nueces y partes la nuez a la mitad semeja al hemisferio del cerebro, a los dos hemisferios que conforman al cerebro humano. Entonces, pues bueno, a base del tiempo se ha comprobado que, bueno, las nueces tienen ciertos aceites, ciertas vitaminas que son importantes para, en este caso, para ciertos procesos metabólicos y sobre todo en el cerebro. Asimismo, él hablaba de que en el caso de las flores, ellos presentaban arquetipos, presentaban, por decir, tenía que ver el área o donde crecía la planta, porque eso nos daba o nos denotaba o nos decía la fuerza energética, el poder que tenía la planta. Para que quede más claro esta cuestión, por ejemplo, ahora de los nuevos sistemas florales que tenemos, hay una planta que se llama epilobio, que crece dentro de la Sierra Nevada y del sistema también, perdón, de Sierra Nevada, que esta flor tiene una característica, una asignatura muy especial. De hecho, dentro de este sistema floral se considera una flor catalizadora. Resulta que el epilobio, cuando viene la época de sequía, pues todo se quema, todo se muere dentro de esta Sierra Nevada. Y la primer flor, la primer planta que resurge es el epilobio. Entonces de ahí su poder regenerar de fuerza vital, de salir de la nada, de resurgir como el ave fénix. Entonces este tipo de, en este caso de la esencia floral del epilobio, tiene ese poder de resurgimiento, de poder dar la vuelta a situaciones y poder empezar desde cero, o cuando, por ejemplo, en el caso de personas que tengan alguna enfermedad terminal, como por ejemplo el cáncer, y que esté en un tratamiento oncológico de quimio, que pues por experiencia, porque bueno, soy sobreviviente de cáncer, es una situación donde, bueno, aparte de que te dan la noticia de que pues, tienes cáncer, en mi caso pues fue etapa cero, pero aún así eso no deja que debas de darle atención a tu cuerpo. Pero se ha comprobado que el cuerpo humano se puede regenerar a sí mismo, y cuando trabajas y descubres el origen que ha detonado esa enfermedad, donde se ha somatizado y se ha encapsulado en algunos casos o en el mejor de los casos, o bien cuando empieza a hacer metástasis, el origen, de qué viene esto, qué emoción, por lo general son emociones de odio, de rencor, de culpa, las que van carcomiendo, van haciendo que el cuerpo entre en un estado de shock y llegado el tiempo pues decaiga y muera. En el caso del epilobio, cuando se aplica esta esencia floral a este tipo de personas, bueno, te da una fuerza inigualable, porque resulta que, bueno, cuando estás en un tratamiento oncológico, pues es muy agresivo tanto emocionalmente como físicamente. Entonces, si al paciente no lo acompañas en todo este proceso y no nada más te preocupas por la parte física, sino también por la parte emocional, por la parte energética, el paciente va decayendo, y está comprobado, está protocolizado, está fundamentado que al usar terapia floral hay ciertas plantas que ayudan ciertos elixires florales que ayudan a desintoxicar, en este caso como el epilobio, te da la fuerza vital para poder regenerar tu cuerpo, tu sistema inmune, y algo muy, muy chistoso, que cuando a las personas o los terapeutas florales que manejamos estas esencias,
se las damos a los pacientes que tienen esta sintomatología, reportan que sienten mucho calor. Y bueno, algo de la que caracteriza o el arquetipo del epilobio es que después de haber sido quemada, transmutada, hecha cenizas, vuelve a la vida y renovada y fuerte, y así es su ciclo de vida. Entonces, a nivel físico, energético, esa virtud que tiene esa planta, en este caso el epilobio, la otorga, y al darle al terapeuta floral en una fórmula, es lo que brinda ese arquetipo, esa virtud de poder regenerar. Entonces de ahí viene lo que es la doctrina de asignaturas, es la firma, la característica que tiene esa flor, y no nada más es el hábitat donde se encuentra, sino también el color nos va indicando principalmente a qué parte del cuerpo va dirigido. Por ejemplo, si es amarillo, por lo general son plantas que actúan a nivel plexo solar. Si son violetas, a nivel chakra corona, o chakra 6, que es lo que es la intuición, la mente, y así nos va dando un indicativo hacia dónde va. También el tipo de forma que tiene, cómo son las hojas, los pétalos, si forma una geometría, un mandala, todo esto nos va dando una idea de las virtudes que tiene esta planta. Entonces, esta planta, al momento de hacer un elixir, una esencia floral, al consumirla, la vibración que contiene esta flor es la que va brindando al ser humano sanar y restablecer el equilibrio. Eh, ya te hablé de Paracelso, y bueno, esto fue en Edad Media, ya a finales de la Segunda Guerra Mundial, es cuando el doctor Edward Bach, o Bach, como también de las dos formas es correcto decir el nombre, en Inglaterra, él al ser un médico homeópata, virólogo, investigador, empieza a descubrir que no nada más al darle el medicamento y la atención al paciente, no se cura en su totalidad su cuerpo. Hay algo más que la medicina no cura. Y pues bueno, en esa época, cuando en primera la calidad de vida pues no era muy alta como es ahora, y bueno, en ese momento, cuando estabas en una época de pandemia precisamente, eh, y aparte, bueno, si a eso le agregas la Segunda Guerra Mundial, que no sabías, vivías con la incertidumbre, con el miedo, con todo eso que no sabes que si va a haber un mañana. Entonces, pues había mucha depresión, mucho miedo. Y él empezó, dentro del que nos narra la biografía, empecé a investigar y adentrarse en este caso. Bueno, primero entró a lo que es la homeopatía, y bueno, él fue fundador o descubrió lo que en homeopatía se conocen como nosodes. Estos son, podríamos decir, son vacunas, cultivos de bacterias, y de diferentes tipos. Él descubrió los siete principales de estos nosodes que se usan en homeopatía, que activan el sistema inmune y diferentes patologías. Pero a pesar de que ese fue un descubrimiento que, bueno, sanó a miles de personas, generó mucho dinero para las empresas, en este caso Hahnemann, que fue la que después se convirtió en Organon, y lo que hoy es una de las principales proveedores en lo que se refiere a insumos homeopáticos. Él no quedó nada, el doctor Bach no quedó con solamente aportar y sanar esto. Entonces, hubo una serie de situaciones en su vida en que estuvo al borde de la muerte, y esta serie de situación decidió a que su mente ávida de obtener
algo para sanar a la colectividad, a todas las personas, y porque él estaba consciente en base a su experiencia alópata y homeopática que no solamente con eso podías curar a la gente, hacía falta algo más. Entonces fue cuando él se adentró a empezar a descubrir y a probar con las flores. Empezó con él mismo a experimentar qué pasaba si, por ejemplo, consumía cierta flor, la masticaba. Hay estudios, libros donde nos dice que masticaba y lo ponía abajo de la lengua e iba anotando. Primeramente, bueno, él no fue evidentemente a ir consumiendo como vaca todas las flores que encontraba en Inglaterra, sino bueno, fue haciendo una preselección en base a la doctrina de asignaturas que te había comentado hace un momento. Y es como él empezó a formular, primero fue publicando lo que se conoce en su biografía, como los 12 curadores y así hasta completar su sistema, que lo componen 38 esencias florales en el sistema floral de Bach o Bach y una sinergia que corresponde a la fórmula de rescate. De ahí es tan importante este aporte que él brinda, porque de ahí todos los sistemas florales que existen en la actualidad están basados a este estudio, a este sistema que descubrió el doctor Bach. Claro, la ventaja de ahora, con la nueva conciencia, con los nuevos adelantos, con el conocimiento de toda la botánica que existe en la actualidad, se han ido mejorando estos sistemas florales, estos elixires florales, del cual conforma cada sistema floral, porque, por ejemplo, de los siguientes sistemas florales que se descubrieron o que llegaron al conocimiento del público, fue en la era de los 70s que llega el sistema de flores de California, en donde, bueno, en base a la vasta flora que se hay en América, pues se llegó a lo que a hoy son las 106 flores que componen el sistema de California, y de hecho todavía hay una nueva, podría decirse, familia, que son nuevas plantas que se han ido adentrando a este sistema. Y asimismo, en este tipo, o lo que caracterizaba, o lo innovador que podría ser en este caso el sistema de California, es que ya manejaban lo que son problemas de la actualidad, de lo que corresponden a la era moderna, porque ya se hablaba de estrés, ya se hablaba de emociones, de identidad sexual, de drogas, y en base a eso, a la modernidad, al avance y a la evolución que va teniendo el ser humano, fue como fue integrándose nuevos sistemas florales, cada uno dentro de el área en donde crecen este tipo de flores. Así pues se van integrando diferentes sistemas florales que hoy conocemos como uno de los también importantes. Todos son importantes, todos tienen ciertas características. Lo que define es la integración y el plus de la forma en que está elaborado, aparte de la asignatura que tiene la misma flor, debido a que hay unas que son oriundas o solamente crecen en ciertas partes del mundo. Así llega, por ejemplo, el sistema floral de Bush, que son las flores australianas, y así van llegando aportes de cada vez más sistemas florales que van más, no nada más a la parte física, a emociones muy específicas. Ya ahora ya hay flores que nos trabajan ya momentos ancestrales, memorias ancestrales, karma, porque la integración de todo este sistema floral lo que ha hecho es nutrirlo, ir haciéndolo cada vez más interesante, más vibracional, porque, por ejemplo, hay un sistema que se llama de orquídeas, en donde, bueno, dentro de las flores se dice que las orquídeas ocupan un rango superior de evolución por los diferentes tipos
de asignaturas, características y también el hábitat donde se dan el tipo de orquídeas. Entonces, este tipo de orquídeas lo que lo van haciendo características o únicas o subgéneris es la parte de cómo crecen, el color. Por ejemplo, la vainilla es una orquídea y, por ejemplo, la vainilla es originaria de México, de Veracruz. Entonces, tiene un arquetipo de selección, porque por ejemplo, en el caso de la vainilla, es una vaina, es una flor, primero crece la flor dura un día y luego se cierra y es cuando en este caso resurge lo que es la vaina, que es la vainilla que todos conocemos, que tiene un sabor y un olor característico y que nos sirve para, sobre todo en la elaboración de postres y perfumería, porque también dentro de la perfumería se usa mucho lo que es el aroma de vainilla, sobre todo el aroma que va vinculado a los bebés, tiene diferentes grados dentro de la gama de vainillas, muy sutilmente, que eso detona ese aroma de bebé que luego nos venden o que nosotros podemos percibir en objetos de artículos para bebé o bien en juguetes, porque también a los juguetes los perfuman. Pero bueno, regresando a lo que nos compete, a lo que es terapia floral, la vainilla es tiene una parte como de selección, selecciona en qué momento abrir, selecciona ciertas características porque abren un proceso que se dé todas las condiciones para que se dé la polinización y de esta forma ya se dé el fruto, que en este caso es ese gotito que comemos o consumimos en lo que se refiere a la vainilla. Entonces tiene ese aporte vibracional. Y a lo que te mencionaba de este sistema de orquídeas, aparte de que la orquídea y las diferentes orquídeas tienen ciertas características, ciertos atributos, ciertas asignaturas, el plus que tiene es que tiene aguas vibradas con cuarzos. Entonces ahí no nada más trabaja la emoción a nivel físico, trabaja tanto memorias ancestrales, trabaja a nivel espiritual. Entonces hay ciertos tipos de esencias que están elaboradas con orquídeas que nos van a ayudar en este caso, a lo que se refiere a esa parte de evolución o cuando uno está en la búsqueda de una nueva conciencia espiritual, es cuando en este caso las orquídeas entran. Por ejemplo, en este momento, bueno, me dicen que se detuvo, pero algo muy chistoso, hace ratito que inicié la transmisión, me decía Facebook que ya no se podía hacer la transmisión y me sacó, de hecho no estaba el botoncito de directo, y ahorita me dice que sigo en directo, entonces no sé si alguien me pueda apoyar y me indica si siguen viendo la transmisión. Ok, bueno, sí, bueno, parece que sí me escuchan, sí me oyen, sí me sienten, como dice la Talía. Pero bueno, entonces retomando a lo que es la terapia floral, han resurgido nuevo tipo de elixires florales, de acuerdo,